Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última conferencia virtual que tenemos en este año en el contexto del ciclo de conferencias de la educación en la encrucijada actual, un ciclo que venimos desarrollando desde el Centro de Estudios Educativos Rigans Montes desde hace ya algunos años. Para los que se suman por primera vez a estas charlas, en este año nosotros decidimos apuntar a lo que es la educación integral del ser humano, ¿no? Y en cada uno de los encuentros fuimos tocando una dimensión educable del hombre. En el día de hoy, el padre Joaquín Espina nos trae una charla, estamos muy agradecidos por eso, sabemos de todas sus ocupaciones y realmente valoramos muchísimo el esfuerzo por estar presente hoy con nosotros. Va a abordar la cuestión de la educación de la voluntad, ¿sí? Que consideramos que es uno de los aspectos más relevantes de nuestros días. Como siempre vamos a comenzar con una oración, así que bueno, les vamos a pedir sí que cada uno tenga sus micrófonos apagados, lo pueda hacer en silencio en su casa, mientras Gastón le dice en voz alta para todos. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María, y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, Vengo a vuestra presencia y me encomiendo a antes vos con bien, todo fervor. acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo. Amén. Muy bien, procedemos a presentar entonces al padre Joaquín Espina Fernández, es sacerdote escolapio, oriundo de Córdoba, donde realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santo Tomás. Luego de cursar algunos años de abogacía, ingresó en 2012 en la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Realizó sus estudios en Filosofía y Ciencias Sagradas en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, casa de altos estudios en la cual se recibió como profesor de teología. Actualmente se desempeña como director del nivel secundario del Colegio Santo Tomás de Córdoba, donde también dicta clases en diversos espacios curriculares de nivel medio y superior. Le damos la bienvenida al padre y agradecemos su presencia. Es suya la palabra, padre. Bueno, muchísimas gracias. Un honor, una alegría muy grande poder estar presente en estos ciclos de conferencias que realmente, bueno, tocan y en este año lo que han dedicado temas tan importantes. Y como sé que el público es diverso, en el sentido de que hay muchas personas que de alguna manera están interesadas en la educación desde diversos ámbitos, mi deseo es comunicarles una experiencia también como escolapio. Me llega esta invitación por Fernando, que es quien me acaba de presentar, que también es profesor en esta casa de estudios, en el nivel superior, ante una búsqueda de alguna manera de capacitar y de buscar claridad entre el cuerpo docente y entre las familias sobre la importancia de la educación en la voluntad de los jóvenes, sobre todo en lo que significa forjar una personalidad, forjar un carácter. En la orden de las escuelas pías a la que pertenezco, soy hijo de San José de Calasanz. Atrás mío hay un cuadro con su rostro. Hace muchos años que venimos profundizando para lograr una propuesta curricular, como ustedes dicen, integral, buscando profundizar también en lo que significa la educación y en cómo elaborar proyectos e instancias que materialicen lo que verdaderamente creemos y estamos convencidos. Entonces, esta conferencia, esta charla que yo les quiero comentar, tiene que ver con la puesta en práctica de un proyecto que llamamos nosotros justamente Forja del Carácter Moral.
que es algo que, producto de una reflexión que venimos realizando y que estamos tratando como educadores de materializar en las aulas, materializar en los espacios educativos. Partiendo de una premisa muy importante que me gustaría dejar en claro, y es que la forja del carácter moral como tal, que ya vamos a explicar, no se trata de un proyecto novedoso o de una cosa extraña, sino lo que hacemos todos los días y lo que seguramente ustedes en sus casas con sus hijos realizan continuamente cuando ayudan a sus hijos a amar bien, cuando orientan su amor, cuando les enseñan y les muestran que muchas veces las tendencias que hay en su corazón no siempre los orientan a lo mejor y que ser verdaderamente libres es ser capaz de vivir desde lo mejor que hay en nosotros. Y eso es la tarea educativa desde que se entra a la escuela hasta que se sale. La realiza el portero, la realiza el maestro, la realiza el director, el preceptor, todo aquel que pone atención a lo que el alumno elige, a lo que el alumno está experimentando, a sus reacciones, a sus emociones. Educar la voluntad es justamente ayudarle a amar bien, a elegir entre tantos bienes lo mejor y vivir desde la fuerza más poderosa que hay en él, que son sus facultades superiores. Les propongo entonces un recorrido que también, como me han pedido, tiende a ser abarcativo de muchas formaciones que ustedes quizás tienen, tratando de ser lo más claro posible. Y bueno, y terminaré también mostrándole algunas imágenes y algunas experiencias en las que, bueno, hemos tratado y yo estoy tratando también como director de plasmar esto. Así que voy a presentarles simplemente en una pantalla lo que va a ser simplemente una guía. Si me esperan un poquito a que lo ordene. Listo. Ahí estamos. Bueno, la educación de la voluntad, la forja del carácter moral en la escuela. Un principio importante de la educación es, bueno, Santo Tomás de Aquino elogia de manera inmensa a los educadores, diciendo que de alguna manera el gobierno del mundo que hace Dios tiene en el hombre un cooperador insigne, por dos realidades, por la generación de la vida y por la educación. Como educadores, tanto padres como maestros, estamos colaborando y cooperando en algo que Dios quiere, y es que el hombre conozca y ame. Conozca y ame su fin principal, su fin último, y en esta vida transitoria y en esta vida de caminantes, ir eligiendo con prudencia aquellos caminos y aquellos bienes que nos acerquen a ese fin. Entonces, el que educa está cooperando en algo que se produce en lo más íntimo de la persona. No hay violencia en la educación en la medida en que se tenga en cuenta esto, que coopero en algo que el ser humano quiere en lo profundo de su vida, en la esencia, en su naturaleza, para decirlo más propiamente, ¿no? Y de alguna manera educar es acercar al hombre, al alumno, al niño, a las realidades fundamentales de todo lo que existe, Dios, el mundo y el hombre mismo. A través de la luz de Dios, que es la fe revelada, y la luz de los hombres, que es el conocimiento natural, el conocimiento adquirido, la gran herencia, de alguna manera, de todo lo que nosotros conocemos. Estas dos grandes luces, en las que los maestros somos cooperadores, tienden a mostrarle y a llevar al niño, al joven, al hombre, a conocer y establecer un vínculo de conocimiento y amor por su inteligencia y su voluntad con estas realidades, con Dios, con quién es Dios, con su poder,
con el mundo, con toda la realidad creada, con todos los seres, con su entorno, con su ambiente, y consigo mismo y con los demás, el hombre mismo como misterio. En nuestra tradición escolapia, estas dos palabras son muy importantes. Quizás ustedes conocen a este santo, San José de Calasanz, santo del siglo XVI, que de ser doctor y una persona, un sacerdote de una gran carrera y realmente de un camino muy importante en España, fue llevado a Roma por un impulso, por un deseo, por una llamada, y como le decían los de su tiempo, se quedó en la cloaca de Roma, que así decían que eran los niños pobres, ¿no? En los barrios más humildes se dedicó a enseñarles a los niños los rudimentos de la piedad y las letras. Y él le daba mucha importancia, o por lo menos nos llega de la tradición, es ahí, ¿no? que une, que ayuda a ver la relación que existe entre estas dos grandes luces, entre estos dos grandes ejes, que tienen que confluir en una sola verdad, ¿no? Las letras, de alguna manera, es la introducción y es el crecimiento en las virtudes intelectuales, es el acceso, es la posibilidad de acceder a las sagradas escrituras y a las grandes obras de la tradición humana. Las letras incluyen el trivium, la capacidad de pensar, de escribir, de hablar, es poder entrar en el diálogo, en la conversación que nos permita acceder a esos bienes culturales. Y la piedad, que digamos, de alguna manera se configura a través de las virtudes teologales, morales, como lograr el modo de ser propio de los hijos de Dios. El amor de Dios, como aquel que de alguna manera permite al hombre ponerse en su lugar y dejar a Dios ser Dios. Ser sabios y santos. Sabios y santos. Es decir, ser capaces de, como ustedes bien lo venían anunciando, vivir integralmente. Y poder vivir desde estos dos ejes la gran riqueza del camino que lleva a Dios. De alguna manera, estos son los dos ejes que configuran la acción educativa en las escuelas pías, pero Calasanz no es un inventor, simplemente Calasanz es alguien que le pone la vida a lo que es la tradición educativa en la iglesia, lo que es la tradición educativa que nos da justamente nuestra madre, la iglesia. Entonces, este es un poco el gran panorama o la gran base desde la cual se ilumina la educación. Propiamente, de alguna manera, nos vamos a detener un poco más en el eje de la piedad, que de alguna manera, como yo les decía, tiende a aspirar a que se adquiera un modo de ser, una manera de actuar que sea propio de los hijos de Dios, que sea propio de alguien que sabe que tiene un padre, que sabe que Dios es su padre, que tiene hermanos, y ese eje, de alguna manera, tiene dos grandes ramas o dos grandes elementos importantes. El cultivo de la vida teologal, que tiene que ver con el anuncio de la palabra de Dios, que tiene que ver con la práctica sacramental sobre todo. Piensan en la escuela lo que significa la misa, la preparación a los sacramentos, la misa de todos los días, la oración. Piensen en lo que significa también el acompañamiento espiritual, la devoción a la Virgen María, todo lo que significa el conocer la fe, pero vivencialmente, es decir, llevado a la vida, cultivándola. Y esa palabra es muy importante porque tiene que ver con algo sembrado, darle curso, darle crecimiento habitualmente. Y si ese de alguna manera tiene que ver con estas virtudes teologales,
la forja del carácter moral, que es lo que de alguna manera nos va llevando, como les decía, esta iniciativa que buscamos que ponga en práctica este eje, tiene que ver con el ejercicio de un modo de ser. Y en esto, la importancia de distinguir y demostrar por qué forja, por qué carácter y por qué moral. Ustedes saben que la forja es esta acción que se realiza en el metal, que la lleva a una alta temperatura para poder moldearla, para poder sacar de sí una forma. Este término, forja del carácter moral, no es un invento, simplemente el catecismo de la Iglesia Católica usa esta terminología para hablar de las virtudes, diciendo que forjan el carácter moral de la persona, y cómo cuando habla de carácter tiene que ver con ese conjunto de inclinaciones que tienen que ver con la constitución de la persona, pero que están trabajados. Y en ese sentido, la importancia de distinguir lo que es un temperamento de lo que es el carácter. El temperamento, de alguna manera, es aquello con lo que venimos. Yo sé que ustedes en alguna otra conversación, en algún otro ciclo de conferencias, creo que algo acerca de esto se pudo ver, lo que significa la realidad temperamental de una persona, es decir, aquellas condiciones con las que de alguna manera nacimos, que tienen que ver con la fisiología del hombre, y que de alguna manera la tradición clásica nos habla de los temperamentos flemáticos, melancólicos, sanguíneos, coléricos, como ciertos tipos que de alguna manera clasifican a las personas conforme a ciertas tendencias o a ciertas reacciones ante determinados estímulos, ante determinadas realidades que se presentan en la vida. Una realidad importantísima que tenemos que tener en cuenta es que nosotros nacemos con un temperamento y de alguna manera, como seres humanos libres, estamos llamados a forjar un carácter. Y esto quiere decir, la frase típica esta de que no puedo esperar que, bueno, bancame como soy, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy así y, bueno, que el resto me acepte como soy. En el ser humano hay una necesidad muy grande de descubrir que hay una laboriosidad personal indelegable en estas fuerzas que conforman el temperamento. Es decir, algo que es necesario trabajar para el bien del otro y para bien de uno mismo. De alguna manera, nosotros tenemos el ejemplo en los animales de que actúan por meros instintos, es decir, que ante un estímulo reaccionan de una manera. Y esa manera está como determinada por las condiciones naturales de sus impulsos, de sus apetitos. Pero el hombre está llamado a modelar esto para un verdadero bien. Para el verdadero bien principal, que es actuar buscando a Dios sobre todas las cosas, para vivir la caridad que brota de Dios, pero que nos lleva a amar a los demás y acercarnos a los otros de una manera caritativa, y también con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que en nosotros hay una gran lucha interna? Cuando me dispongo a estudiar, cuando me dispongo a cuidar mi alimentación, a vivir en salud, ¿cuántas veces tenemos una lucha que nos muestra que dentro de nosotros hay fuerzas que nos llevan a hacer determinadas cosas, pero sabemos realmente que si seguimos indefectiblemente esas fuerzas nos hacemos un daño? ¿Cómo entonces está tan inserto en nosotros esta necesidad de forjarnos, de elegir lo mejor? Y que para eso, sin duda, hay que aprender a morir, hay que aprender a pasar por ese temple, para pasar por ese fuego purificador. Y la última palabra, que es la moral, bueno, tiene que ver con esto. Nosotros no somos seres angélicos que de alguna manera tenemos nuestra voluntad determinada por un solo acto. Nosotros somos peregrinos. Y nuestra vida estará siempre en un constante elegir, en un constante transitar, y en ese transitar adquirir un modo de ser.
que irá cayendo y elevándose conforme a la gracia de Dios, pero también con la cooperación de nuestros impulsos y de nuestras facultades. Entonces, moral hace referencia a la práctica, a las costumbres, a la acción en el tiempo, porque somos seres libres. Recordemos siempre que las leyes morales, por ejemplo, son esas leyes que orientan nuestro actuar hacia un determinado fin. Es decir, que de la variedad de posibilidades que se presentan en nuestra vida, las leyes, los mandamientos, justamente se llaman morales porque ayudan al hombre a elegir el mejor camino de entre muchos y a ordenar sus potencias de acuerdo a una mejor elección. Entonces, de eso se trata la forja del carácter moral. Como les digo, es un trabajo artesanal que se realiza principalmente en el propio corazón de cada uno de nosotros y de cada niño, pero del cual nos volvemos cooperadores. Cooperar para que el alumno aprenda a integrar y jerarquizar las fuerzas que lo llevan a actuar. Ayudarlo a ser libre, que pueda vivir desde lo mejor de sí, desde sus facultades superiores. Para esto sería importante, y cuando hablamos de superiores, repasar un poco qué entendemos por superior y por qué hay una cierta jerarquía en el ser humano. Esto nos viene ya desde la filosofía de los griegos, Aristóteles mismo, cuando habla de las distintas almas, de alguna manera, que están presentes en los seres, cuando va distinguiendo los distintos seres del cosmos, de alguna manera, cuando llega al hombre, se encuentra con que, claro, en el hombre hay tres niveles: lo racional, lo sensible y lo vegetativo, lo natural. Y de alguna manera llama apetito, y después lo retoma Santo Tomás y lo profundiza muchísimo, aquella tendencia que abre al hombre como una ventana a la realidad de las cosas, que se le presentan como bienes o como males a los cuales ama o rechaza. Pero son fuerzas que justamente están ordenadas en distintos niveles. Por lo tanto, habrá apetitos que son racionales, porque son tendencias hacia bienes y fines presentados por la razón. Habrá apetitos sensibles, que sean inclinaciones hacia bienes que conocemos por los sentidos. Es decir, cuando yo veo un alimento que está ricamente cocido y aderezado, y lo miro y lo huelo, y me doy cuenta que es agradable, entonces surge en mí un apetito, una búsqueda, una tendencia que me lleva hacia eso. Esa fuerza tendencial que brota de un conocimiento sensible se llama apetito sensible. Pero también, como decíamos, hay apetitos que son racionales, que brotan de una inteligencia que logra ver bienes que son espirituales, que son de alguna manera universales, que no están atados a lo que yo percibo con los sentidos simplemente, sino que se me presentan a la inteligencia como universales, la justicia, la bondad, que yo también los busco y los quiero, y por eso mi voluntad tiende hacia ellos y orienta mi vida hacia ellos. Pero claro, en nosotros se da un conjunto de apetitos que luchan un poco entre sí y que estamos llamados a jerarquizarlos. En el estado adámico, es decir, en el primer estado del hombre, de alguna manera había un orden primordial. No es que no existían estos otros apetitos, sino que había un orden dado por esa armonía integral que tenía el hombre, que lo hacía capaz de desear lo que realmente era bueno para él y ordenar sus apetitos inferiores conforme al apetito superior. Nosotros bien sabemos que en nosotros eso es una ilusión, una búsqueda, un deseo, pero nuestra realidad es de una lucha muy grande que experimentamos cada día. Imaginen a los niños, lo que significa vivir tan lleno de estímulos a partir de sus apetitos sensibles, de la realidad que vive en torno a lo que le gusta, a lo que siente, a lo que se le presenta como bueno o malo. Yo siempre pienso mirar a un chico en un patio y el golpe de uno, el sacudón de otro y todo lo que significa para un niño, bueno, la experiencia de lo que se siente,
y cómo queda tan oculto a veces o tan difíciles de abarcar y de retener estos otros que de alguna manera son más espirituales y que ahí estamos nosotros para recordarles, ¿no? Y para enardecerlos, para hacerlos brotar, encender, es decir, mostrarle un bien que a veces supera lo que sus sentidos ven. Entonces, claramente en nosotros hay una lucha, hay una herida. Nosotros sabemos que nuestras facultades, nuestras potencias, a partir del pecado original, han sido heridas. Nuestra inteligencia ha sido herida por la ignorancia. Nuestra voluntad por la malicia. Esa frase de San Pablo que dice, hago el bien que no quiero y no hago el bien que quiero. Nuestra voluntad muchas veces erra, yerra. Claramente nuestra voluntad se confunde, ¿eh? Y tendemos hacia lo que muchas veces pensamos o se nos presenta como bueno, pero en realidad la malicia en nosotros hace que tendamos hacia bienes inferiores. El apetito sensible, que es lo que hablábamos recién, está herido por dos males que, bueno, la tradición realista, tomista, llama la concupiscencia, la debilidad. Y los sentidos, que es muy interesante esto, también tienen su consecuencia luego del pecado original, que tiene que ver con la decrepitud. Recordamos que en el estado originario había un don preternatural que hacía que el hombre no conozca la muerte. Entonces, de alguna manera, sus sentidos, que por ser realidades naturales están llamados a entrar en una cierta decrepitud, estaban privados de esta degeneración propia de los seres naturales. Pero bueno, la herida del pecado hizo que también nuestros sentidos nos hagan ver cosas que no vemos realmente, que nuestra vista falle. Entonces, también en nosotros nuestras facultades presentan estas heridas que hacen que nuestras ventanas, de alguna manera, a la realidad, nos confundan muchas veces y se genere ese conflicto interno. Entonces, deteniéndonos un poco en los apetitos sensibles, que son de alguna manera muchas veces la materia prima de nuestra voluntad. Dice Santo Tomás, leamos un poco a él en el De Veritate, que dice, en los seres naturales, sujetos a corrupción, no solo debe haber una inclinación a conseguir lo que les conviene y huir de lo que les es nocivo, sino también una inclinación a resistir los agentes disgregadores y contrarios, los cuales impiden que consiga lo que ayuda, causando en cambio lo que es dañino. Es muy simple, a pesar de que a veces parece un poquito enredado. Lo que dice es simplemente que está de alguna manera introduciendo estos dos apetitos que decíamos que eran los apetitos sensibles, que de alguna manera en los seres como nosotros, los seres sensibles, también en los animales, estos apetitos los compartimos con los animales, está no solamente el apetito que nos lleva a conseguir lo que me conviene, lo que me agrada y huir de lo que no me gusta, sino también esta inclinación a resistir, esta lucha. Pensemos en un perro que ve un pedazo de carne y su inclinación concupiscible lo lleva a querer verse atraído y buscar ese alimento que le es agradable al olfato, a la vista, al gusto, pero también al ver o llegar a otro perro que se le opone, surge en él una fuerza que le ayuda a romper todo obstáculo. Bueno, ahí están descritos los dos apetitos que en nosotros tanto luchan, como en los animales, ¿no? El apetito concupiscible que inclina directamente al animal para que alcance los objetos placenteros en el plano sensible y rechazar los nocivos, y el apetito irascible que lleva al animal a resistir los ataques de lo que contrasta la posesión de lo agradable o de lo que molesta. No nos vayamos mucho de lo que somos, ¿no? Pensemos en nuestras pasiones, que es un poco lo que de alguna manera vamos a analizar en un ratito, lo que significa en nosotros cuando una persona nos ofende y de alguna manera la vemos como un obstáculo para nuestra alegría, para nuestro bien,
inmediatamente surge el deseo de venganza, surge la necesidad de corregir impulsivamente, como sacar un obstáculo. Y como vemos también en nuestro apetito concupiscible, tantas pasiones que nos impulsan como a poseer cosas, personas, objetos, con una fuerza tan grande, simplemente porque se nos presentan como agradables, ¿no? Esta lucha, queridos, que nos da nuestra realidad humana, requiere un orden. Y esto es muy difícil. Esto no es sencillo. Nosotros, de alguna manera, estamos llamados a ser guerreros de una lucha interna que nos lleva a la vida. Pero estamos también iluminados por un ejemplo de que es posible. Y nosotros como cristianos ver la cruz, ver a Jesucristo, ver ese modelo, es decir, se puede. Santo Tomás dice que Cristo gobernaba sus pasiones como a través de lo que se llama la propasión, es decir, Cristo constantemente lograba integrar sus pasiones a partir de sus facultades superiores. Es decir, que Cristo sentía todo lo que sentimos nosotros, pero lo integraba en una elección libre, en una elección que ayudaba a que todo su ser armónicamente lo condujera hacia el bien. Entonces, esto tiene que ser una mirada esperanzada. Por más de que vemos tanto lío, tanta fuerza dando vuelta por ahí, y tanta lucha y tanto dolor en muchos niños y en muchos jóvenes, tenemos que tener esta mirada esperanzada de que sí se puede. Miren, les traigo acá a mi santo, San José de Calazán, que hablaba de ser sabios en la escuela interior. Esta carta es preciosa, la escribe en 1628 y les cuento que Calasanz no escribió tratados complejos acerca de esto, ni de la educación, sino que fue un santo a la obra, pero que dedicó muchísimo tiempo a escribirles cartas a sus religiosos como general de la orden. Y realmente se descubre una doctrina y un amor a la palabra de Dios que es sorprendente. Entonces, verdaderamente nosotros queremos mucho las cartas de Calasanz, las compendiamos y de alguna manera encontramos toda la doctrina puesta en la práctica. Y claramente, como escolapio, yo escuchar esto y leerlo a Calasanz me hace decir, bueno, acá el santo le habló a Joaquín, ¿no? Y miren lo que dice: me alegra saber que tiene algún conocimiento de sus enemigos, los cuales, cuanto más escondidos están dentro de nosotros, son tanto más peligrosos, porque saben fingirse amigos y engañan con esta ficción. Fíjense, está llamando a amigos o enemigos, está diciendo que solemos llamar amigos a los que en realidad son enemigos. Calazán se está refiriendo a las pasiones cuando se desordenan, ¿eh? A esas tendencias que, como les decía recién, nos impulsan a cosas que nos agradan o que se nos presentan como agradables, pero desconociendo verdaderamente el orden superior. Y dice, no lo digo ya los seglares, sino muchos religiosos. Yo querría que todos nuestros religiosos los conocieran, de tal forma que conocieran todas sus artes y engaños, y se dieran cuenta que son tan esclavos de ellos, por así decirlo, que ninguno sabe dar 2 pasos sin caer en tierra. Esto se verifica ya en los justos, de los que se dice que caen 7 veces, que quiere decir muchas veces al día. Entonces, ¿qué diremos del pecador, que tiene por amigos sus enemigos capitales? Y acá viene el consejo. Si considera los despropósitos que le pasan por la imaginación desde la mañana a la tarde, es decir, si se pusiera a ver usted la cantidad de cosas que sus apetitos sensibles le presentan, sus sentidos internos, es decir, la imaginación, el sentido común y todas las cuestiones que Calazán tiene muy en mente la antropología tomista, ¿no? Y aristotélica, es decir, que nuestros sentidos llenan nuestra imaginación y de alguna manera tenemos una elaboración interna que tiene que ver también con los sentidos que hace que fantasiemos, ¿no? Y que de alguna manera nos hagamos una idea torcida de la realidad. Entonces dice, si considera esos despropósitos que le pasan por la imaginación de la tarde, debiendo estar siempre en presencia de Dios,
verá que no sabe dar 2 pasos sin caer. Y acá viene, porque ha dejado de mirar a Dios para mirar con el pensamiento o con la imaginación a la criatura. Quien llegue a esta práctica, importante, ¿no? Virtud, hábito, de saberse mantener como un niño de 2 años que sin ayuda cae muchas veces, desconfiará siempre de sí mismo e invocará siempre la ayuda de Dios. Fíjense, si usted se da cuenta que es así, si usted se da cuenta que es tan débil, que le pasan tantas cosas por la cabeza, que su vida está constantemente alterada y desorbitada por tantas imaginaciones, sentimientos, broncas y cosas que dan vuelta, en realidad teniendo que estar en presencia de Dios, apaciguado por Él, si se da cuenta que es así, bueno, aproveche, dice Calasanz, y considérese un niño que sin ayuda de Dios cae muchas veces. Desconfíe de sí mismo e invoque siempre la ayuda de Dios. Y ahí Calasanz, de alguna manera, dice que esto explica, o esta es la manera de entender, una sentencia, que nadie entrará en el reino de los cielos sino los niños, ¿no? Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. De alguna manera, con esta carta, él le explica esa cita de Mateo a su religioso amigo. Aprenda esta práctica y procure llegar a esta gran sencillez que entonces encontrará en verdad aquella sentencia que dice que con los simples él tiene conversación. Miren qué belleza, ¿no? Que con los simples, es decir, que con los que se saben pequeños, que con los que se saben necesitados de la ayuda de Dios ante esta lucha interna tan grande, él tiene conversación, él tiene amistad, ¿no? El Señor le concede esta gracia y dice que salude a todos los otros religiosos de su parte. Bueno, les cuento un poquito de esta perlita familiar, digamos, pero para que también ustedes conozcan. Entonces, las pasiones, Santo Tomás dice que son un acto único de movimiento, que la experimentamos, y por eso esta introducción que yo he hecho tiene que ver con eso, que ustedes también tomen conciencia de lo que acontece en cada uno de ustedes cuando son arrebatados por estas fuerzas internas que se convierten en enemigos interiores cuando no reciben el gobierno de las facultades superiores. Entonces nos llevan de un lugar a otro haciéndonos creer que nos llevan a un bien cuando en realidad nos dejan presos, ¿no? Es una tendencia afectiva, movimiento del alma, y va unida a una reacción física. Es muy interesante entender esto, porque estamos en un plano sensible. Y cuando tomamos conciencia de las pasiones y, por ejemplo, que nos ponemos colorados, cuando, no sé, imagínense ustedes, no sé, los llaman a alguno que es más tímido, lo llaman a leer en la misa, no sé, y sube al ambón y le empiezan a temblar las manos, y siente que se le retuercen las piernas. Y claro, la pasión ahí está queriendo gobernar, es el miedo, es la tendencia afectiva, el movimiento del alma que está queriendo decir, huí de acá porque esto es un mal para vos. El cuerpo reacciona y de alguna manera el cuerpo se adapta para servir a eso. O sea, está funcionando bien, el cuerpo está funcionando bien porque está mandando sangre o quitándole sangre a los lugares en donde es necesario que se activen movimientos para escapar, para salir de ahí, o por ejemplo, piensen en un niño que recibe un golpe en el patio y se pone colorado y empieza a querer correr y a pegarle a otro niño. Claramente su cuerpo está haciendo muy bien porque está moviéndose conforme a esa tendencia afectiva, ese movimiento del alma que dice, elimina tu obstáculo o huí de este mal. Entonces, la pasión siempre va a surgir por una representación sensible, algo que viene por medio de los sentidos. ¿Cuál es el ideal de esta vida afectiva que es tan fuerte en nosotros? Es lo que les decía recién. No anular, no esa mirada estoica que hace decir que todo lo que las pasiones muestran hay que anularlo. No, no es ese Jesús. No es ese el modelo del hombre que nos muestra Jesucristo. Santo Tomás lo deja clarísimo. El Tratado de las Pasiones es una belleza porque
y sobre todo cuando en la tercera parte Santo Tomás habla de Cristo y cómo Cristo sufría la tristeza, por ejemplo, habla de esto de la apropiación, es decir, cómo en Cristo se da perfectamente esta asunción de su afectividad conforme a los requerimientos de su inteligencia y su voluntad que están constantemente ordenadas hacia el bien y la verdad. Entonces, nuestra búsqueda, nuestro ideal es tener las pasiones integradas, ordenadas, con sujeción habitual a una voluntad virtuosa. Y esto, hermanos, es el camino de las virtudes. Miren qué interesante que es para los educadores, para todos nosotros que muchas veces hablamos mucho de virtudes, llegar a ellas a partir de este camino, que es el camino del remedio, es el camino de haber descubierto que en nuestra vida está herida y que hay un modo de ordenarla, que es mirando a Cristo, pero sobre todo descubriendo y conociéndome a mí mismo, y descubrir que hay un camino virtuoso que ayudará a que se ordene en mí y se jerarquice en mi vida todo lo que soy. La virtud es eso, no es eso algo frío o acartonado que muchas veces se puede llegar a presentar como algo inaccesible, como algo que no tiene nada que ver conmigo, como algo que de alguna manera se me presenta como contrario totalmente a lo que yo quiero. A veces cuando les hablamos a los niños y a los jóvenes de las virtudes, parece que le estamos presentando algo que no tiene nada que ver con ellos. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Estaríamos haciendo un gran daño. Tenemos que mostrar esto como el gran remedio, el gran camino que verdaderamente les hará satisfacer verdaderamente sus grandes aspiraciones. Y ahí, hermanos, está el ejemplo del maestro, está la actitud del cooperador, que es, de alguna manera, mostrar, que es entusiasmar, que es allanar camino. Y bueno, y de eso se trata la educación de las virtudes. Entonces, ¿hay remedio a esas heridas? Sí. Y volvemos a la gran clásica definición de las virtudes, que ahora me gustaría que las leamos con esta disposición, ¿no? Son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales, del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Fíjense entonces cómo está, de alguna manera, puesto en manifiesto esta jerarquización en nosotros, que es la gran tarea que tenemos como seres humanos en este peregrinar. Es ordenar lo que se nos ha desordenado y dejarnos ordenar, y como dice Calasanz, sabiéndonos así, de desordenados, de heridos, agarrarnos de la mano de la fe, de Dios, del auxilio de Dios que ordena nuestra vida, y también de todo lo que significa la instrucción, la enseñanza y el bien que nuestra inteligencia al retenerlo y al vivirlo entiende y comprende más para este camino. Entonces, ¿qué es educar en las virtudes? Algunos puntos importantes. Tenemos que tener muy en claro qué es dar remedio a una herida. Eso cambia plenamente, totalmente, nuestra presentación de las virtudes. ¿Por qué? Porque ayuda a que las necesitemos. Al presentarle a un niño la virtud, a un joven la virtud, tiene que decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo realmente necesito, porque yo me siento esclavo y me siento herido, entonces yo quiero vivir esa virtud. Es ordenar e integrar las fuerzas, lo hemos dicho ya muchas veces. Y acá muy importante, no contentarse con contención. A veces, en nuestra práctica educativa, nos contentamos, como dice ahí, con contener, de alguna manera, el fluir de las pasiones de nuestros alumnos y que en determinados ámbitos no molesten. Que en mi clase no griten, que en mi clase no se muevan, que en mi clase no hagan nada, y yo reforzando el temor, reforzando quizás la advertencia o mostrándoles un mal posible,
contenerlo simplemente. De alguna manera digo, mis chicos en mi clase son silenciosos. ¿A costa de qué? De que con el miedo, que con mi cara de enfurecido, he logrado que no hagan lo que yo sé que está mal para ellos, pero ¿qué? Ellos saben que no está mal para ellos mismos. Y ahí está la cuestión. Contener no es educar. Y educar justamente es hacer educir desde dentro. Es hacer florecer. Es ayudar a que el niño ame el bien y odie el mal. Esa es, de alguna manera, la gran tarea de la educación de la voluntad, claramente, pero en sí misma la educación del ser humano. Ayudar a que ame el bien, que lo busque y lo valore, y que deteste todo aquello que le hace daño. Y como dice Calasanz, sacarle la careta a esos enemigos que se fingen amigos. Eso no se logra conteniendo simplemente. Eso no se logra diciendo, con la de lengua no hablan, con el de matemática es un caos. ¿Qué pasa con la de lengua? Y hay que ver qué pasa ahí, porque si esos mismos chicos, en un lado son de una forma y del otro lado son absolutamente distintos, yo les he enseñado la virtud, les he ayudado realmente a vivirlo o simplemente me aferro a un corral y a una amenaza. Bueno, los que son educadores dirán, padre, eso no es fácil. Claramente que no es fácil, pero no nos tenemos que contentar con menos. Bueno, en la escuela es una gran educadora de la voluntad. Es una gran educadora de la voluntad. Y es una gran, digamos, en la escuela se busca que todas las experiencias en sí misma, de alguna manera al chico, al joven, a la niña, le lleven a ordenar y jerarquizar. Bueno, ese es un poco el deseo, ¿no? Desde que un chico entra a la escuela y se tiene que poner un guardapolvo, de alguna manera estoy mostrándole que hay algo que él quizás tendría ganas de usar otra ropa, pero yo, por una razón particular que yo debo tratar poco a poco de mostrarle, le enseño y le digo que es bueno tal cosa. Que le gusta el pelo largo y le digo que se lo corte, y entiendo y le hago entender el porqué de esto. Le ayudo a ver. Entonces, las normas escolares, todo el aparato de reglamentos y todas las cuestiones que hacen a la escuela en su dinámica, por así decirlo, disciplinar, legislativa, podemos decir, reglamentaria, debe tener un gran sentido pedagógico que ayude a amar el bien y odiar el mal. Si en la aplicación de las normas yo no soy capaz de mostrarle al chico, al padre a veces también y a los padres, que yo haciendo lo que estoy haciendo y aplicando esta norma no me estoy descargando una ira y no estoy descargando un deseo de castigar, sino estoy justamente poniendo en práctica un remedio, si no hago eso, verdaderamente estoy perdiendo el sentido de la norma. Otro punto importante son los modelos. Los modelos son esas, de alguna manera, imágenes concretas, reales, a veces vivas o no, que muestran que es posible ese camino. Eso es muy importante. Así como cuando yo estoy haciéndoles, no sé, hacer una maqueta a los chicos y les muestro a qué quiero que lleguen, y soy claro en eso, y les digo, bueno, hay que lograr hay que lograr este objetivo, y le digo, bueno, el camino es así, así. El modelo en la vida virtuosa es amplísimo. Es el mismo maestro que tiene que tender a ser ejemplo, son los santos, es en un ejercicio lo hecho bien, es decir, la buena poesía, la buena escritura, la buena literatura, es decir, aquello que me muestra que es posible y se puede hacer algo que está bien, que es armónico, que es conforme a su ser. Y la otra pata importantísima en esta escuela de la voluntad, en esta escuela del carácter, de la forja, del modo de ser, es el ejercicio. Y ahí volvemos a nuestra imagen de peregrinos. Nosotros estamos en camino hacia eso.
Y necesitamos que el ejercicio sea el de todos los días, acto más acto más acto, en vistas a un fin. Y que ese ejercicio sea una práctica. Eso Calasanz lo repite por H y por B en todos los momentos, porque la escuela claramente tiene que ser una escuela de hábitos. Para ir terminando, de alguna manera me gustaría dejarles algunas pinceladas de recursos que de alguna manera pueden ayudar a activar la creatividad y a darse cuenta que es mucho más fácil de lo que creemos ayudar a los chicos a ordenar esos amores. Y les digo 7 cosas que yo las estoy trabajando y las estoy pensando y estoy tratando de poner cada día más elementos para ponerlo en práctica, ¿no? Lo primero es la vida sobrenatural. Nosotros tenemos que tener muy en claro que el único médico de estas heridas es Jesucristo, nuestro Señor. Y que nosotros, llevando a los chicos a misa, haciéndolos adorar al Santísimo, estamos haciéndoles un bien tan grande que obviamente no somos capaces de nosotros de conmensurarlo. El otro día hablaba con una maestra, o un aprendiz de maestra, una chica que está estudiando, a la cual estoy dirigiendo espiritualmente, y me decía su frustración al llevar a unas niñas al oratorio a hacer oración continua, y cómo sufría porque toda la actividad que ella había planeado, todo el papelito que había que entregarles, cuándo se tenían que poner de rodillas, cuándo se tenían que parar, se había ido todo a la borda porque las chicas de sala de 4 estaban una abajo de la silla, una que le pegaba a la otra, y yo le decía, está muy bien todo lo que planificaste, pero ¿te diste cuenta que llevaste a esas niñas a Jesús? Y que lo que está realizando Jesús en ella, en cada una de ellas, es inconmensurable, y que se vale de tu deseo de que ellas se acerquen para abrir una puerta misteriosísima a lo profundo de su vida. Entonces, tener esa certeza y esa confianza de que cuando nosotros los chicos los hacemos rezar, que cuando los llevamos a la capilla, por más de que hagan cara de qué feo lo que me están, no me sale otra palabra, qué feo lo que me están haciendo, qué aburrido que está esto, qué ganas que tengo de estar en otro lugar, che, los estoy acercando a un Dios vivo. Entonces, no podemos claudicar en esa certeza de que acercar a los chicos, de enseñarles a tocar las imágenes de los santos, de hacerles tocar los crucifijos, de hacerles mirar las imágenes, está haciendo en ellos una obra redentora, una obra que redime y que cura. Cristo médico de nuestras heridas. Segundo, la belleza. Y acá hay muchísimo para decir. Pero si estamos hablando de armonía y de orden y de amar lo bueno, hay que acercar a los chicos a lo bello. El camino estético es un camino importantísimo, más aún en este tiempo en el que tiene tanto auge la imagen, lo inmediato, lo que llena de sentido, colores, movimiento. Hay que acercar a los chicos a lo bello. Calasanz, en el siglo XVI, decía que nuestros libros tenían que tener bellas estampas, buena confección, para que sea atractivo a los ojos de los niños y atractivo, escuchen bien, a los padres de los niños, para que cuando lleven esos libros a sus casas, quieran también leerlos con ellos. Hermosas poesías, hermosas estampas, acercarlos a los chicos a las grandes obras de la literatura, acercarlos a los chicos a grandes películas también, a videos interesantes, pero acercarlos a la realidad bella en sí misma, llevarlos a los chicos a contemplar un paisaje, hacer que los chicos tomen contacto con la naturaleza, pero enseñarles a ver, no a través de una pantalla de un celular que se la pasen sacando fotos, sino que se detengan ante la inmensidad y se dejen tocar por el silencio y la inmensidad de un paisaje, de una montaña, que se topen con buena música, que se dejen interpelar por a veces la aridez o a veces la riqueza de la música clásica, por ejemplo. No sé, tantas cosas que pareciera que están
estamos también todos, ¿no? Nuestra generación, analfabetos de tantas cosas que se hicieron en el esplendor de la cultura. Tercero, el ideal es los modelos que yo les había hablado, ¿no? Acercarles a los chicos y hacerles querer altos ideales, la magnanimidad, que sean capaces de desear cosas grandes. También el sentido, y esto tiene mucho que ver con la capacidad de ayudarles a los chicos a descubrir que tiene sentido a veces el sufrimiento que ellos viven, que tiene sentido el esfuerzo. Y en esto ser inclaudicables, es decir, digamos, no claudicar en no venderse al comercio de lo que me agrada, me gusta, lo que simplemente me hace bien, lo que muestran todos y lo que les hace sentir a los chicos satisfechos tan banalmente con cosas superficiales. Ayudarles a descubrir el sentido del trabajo, el sentido de lo que es arduo. Miren, ahora les voy a mostrar un ratito unas actividades que estoy haciendo con ellos en el campo que tiene que ver con el cultivo de algunas plantas ornamentales. Y también otro que tiene que ver con el taller de carpintería, que tiene que ver con hacer una obra, pero que lleve mucho tiempo lograrla, y que lleve muchos meses lograr el producto, y que tarden en hacerlo, y que tenga sentido esperar. Bueno, eso modela la voluntad, o ayuda a que la voluntad oriente, como decíamos recién, se haga fuerte y oriente ese cúmulo de pasiones que buscan lo inmediato, lo que satisface en el momento. Cuarto, el sano esparcimiento. Cuidar mucho que los chicos tengan sano esparcimiento. Que esa hora, ese rato libre que ellos piden, que ese momento de esparcimiento sea un esparcimiento sano. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta en nuestra propia vida, hago mea culpa, que estamos hartos o estamos cansados de leer, de trabajar, de tantas cosas, y como unos pavotes agarramos el celular y creemos que nos estamos esparciendo, estamos teniendo esparcimiento, pasándole el dedo a imágenes, pasándole el dedo a videos cortos y tantas cosas que se nos ofrecen cuando en realidad estamos agotando tantas capacidades que tenemos de toparnos con cosas que realmente nos recreen. Ayudarles a los chicos a conocer lo que es el esparcimiento. Algo les voy a mostrar de eso en un ratito. Bueno, este quinto, raro el nombre, higiene mental. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarles a los chicos a ordenar la loca de la casa, como dice Santa Teresa, ¿no? Procurar enseñarles a cosechar lo vivido, cosechar lo que he sentido, escribir lo que me pasa. Esto tiene que ver con los diálogos, el diálogo bueno, en el colegio, con el preceptor, con el director, con las personas que están disponibles para eso, pero también nosotros con nuestro director espiritual, es decir, hablar, decir, ponerle nombre a las cosas que tenemos y descubrir que muchas de las cosas que están dando vuelta en la cabeza, como decía Calazán en la carta, tantos despropósitos, no tienen sentido y que hay que desecharlos. Y hay que lograr pensamientos rectores, es decir, que nuestra inteligencia también se nutra de verdades que sean fuertes. Y en esto la Sagrada Escritura nos regalan tantas cosas, frases, versículos que yo pueda recordar y repetir y que me digan y que me hagan volver a vivir la alegría de lo que significa ser cristiano, ser hijo de Dios. El propio concepto de la providencia, ¿no? Que Dios me tiene en su mano. Ante conflictos, qué sé yo, estoy por dar una charla, no sé, lo que me está pasando a mí en este momento. Decir, Señor, vos me llamaste, vos dijiste que me inviten, bueno, vos harás lo que sea por esto. No le voy a dar lugar a mi miedo, no le voy a dar lugar a mi no sé, a mi imaginación enloqueciente. No, me voy a quedar con eso. Confío en vos, Jesús. Pondrás las palabras, porque confío en vos. Entonces, llenar nuestra vida y enseñarle a los chicos a llenarse su pensamiento de pensamientos fuertes, de pensamientos rectores, de ideas claras, que les ayuden a afrontar y que justamente en esto jerarquicen todo el cúmulo de sentires y de mensajes que brotan muchas veces del miedo, del complejo, que llenan de ideas y, como dice Santo Tomás, oscurecen, nublan la inteligencia.
Bueno, la prudencia, que es la gran virtud que rige, diciéndonos, bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría quien gobierna y ordena las cosas bien en este momento preciso? Ayudarles a los chicos a ejercitarse en la prudencia, que muchas veces tiene que discernir entre bienes, ¿eh? Entre bienes que son bienes, es decir, que no es que entre cosas malas y buenas, no, entre bienes. Y por lo tanto, tengo que ayudarle a elegir lo mejor entre lo bueno. Y por último, una sana educación en la disciplina y la ascesis, cuestión que está muy alejada de la moda, pero que es tan necesario. Y lo digo por nosotros, que a veces, muchas veces, bueno, yo no conozco el auditorio en general, pero tenemos este miedo al ayuno, miedo a privarme de cosas buenas, como si el mundo hubiese creído que detrás de todo esto había un odio al hombre. No, hay un odio al desorden. Entonces, qué importante muchas veces poder ser dueño de mí mismo y ayudarme a ser dueño de mí mismo, con actitudes, con cuestiones que yo, privándome a mí mismo, me acuerde de las cosas superiores. Privándome de lo inferior, me acuerde de lo superior. Me privo y le ayudo a eso a los chicos, ¿no? A veces los chicos, muchas veces se me acercan en diálogo y me dicen, bueno, padre, ¿cómo puedo crecer para evitar tal pecado, para evitar tal cosa? Y a veces se piensan que uno les va a dar un remedio muy propio y muy, de alguna manera, muy acercado a ese vicio en concreto. Y a veces tender la cama todos los días cuando me levanto, privarme algunos días de comer la merienda y comer otra cosa, no tomar gaseosa, no mirar el celu, tenerlo lejos de casa, tenerlo lejos de la habitación. Pequeñas cosas que a veces son privarme de cosas buenas, me van ejercitando en ese músculo tan importante de la voluntad que me ayuda a ser dueño de mí mismo y me ayuda también a decirme que no, porque digo un gran sí, porque elijo un gran sí. Y ese gran sí implica pequeños no. Bueno, ya finalizando, algunas experiencias, tendría mucho para contarles porque la verdad que de alguna manera mi vida es esto, mi vida es la vida entre los jóvenes y las experiencias que yo como joven en Escuelas Pías he vivido y las que sigo propiciando tienen que ver con esto, ¿no? Estamos haciendo muchas actividades que los chicos, bueno, los llevan al entorno natural, al trabajo con cosas que no son tecnológicas, digamos, al encuentro entre ellos con diversiones sanas, con diversiones que, bueno, que los pongan en contacto con lo simple y también con la belleza del folclore, de la danza caballeresca, de la virtud de la masculinidad, de la feminidad, del ser, del gozar también del encuentro con el otro que edifica. Bueno, a nosotros el tema de enseñar la samba, la chacarera, nos ha dado un fruto muy grande porque lejos de hacer pensar que los chicos, no sé, la van a tomar como algo anticuado, al contrario, nos lo piden muchísimo. Y bueno, tenemos varias actividades en las que vamos enseñando eso a los chicos y la verdad que después es hermoso porque, bueno, agarramos la guitarra e inmediatamente los chicos como que se ponen y se prenden en eso. La escuela de la belleza, en la liturgia, en la oración, el encuentro con la iconografía, no escatimar nunca en el adorno, en la cuestión litúrgica cuidada, no aparatosa, cuidada, como lo dice la Santa Madre Iglesia, pero usar incienso, usar la vestidura, hacer que los monaguillos estén vestidos y que se sientan sirviendo al altar, utilizar elementos nobles, que los chicos los pongan en contacto no con un vasito de plástico, en el sentido de que de lo primero que encuentro, sino, bueno, buscar que tengan una bitácora de cuero, que tengan algo que sea bello, que les ayude a encontrarse con el Señor, qué sé yo, cuando les enseñamos a pintar iconos, que lo hagan sobre una madera, que se den cuenta que detrás de eso hay algo que perdura, que se mantiene en el tiempo. Obviamente que, a ver, hay cosas que las podemos hacer con todos y hay cosas que las hacemos con algunos chicos deseando que, bueno, que enciendan otros fuegos, pero no escatimar en que algunos que ayuden y que puedan vivir esto puedan multiplicarlo y convencidos
arrastren a los demás. Como les decía, ¿no? La enseñanza de oficios, de los chicos, oficios que requieran tiempo, que no sean inmediatos, que los ayuden a encontrarse con productos bellos, hechos por ellos mismos. Bueno, los entornos naturales que los ayudan a los chicos a toparse con el silencio, el ejercicio físico, pero en ambientes sanos, en buscar verdaderamente también a la naturaleza como puente del acercamiento con Dios. Y lo que les contaba, ¿no? del proyecto de hacerlos trabajar a los chicos en producción de plantas, bueno, no me voy a extender mucho en eso, pero tiene que ver también con algo así. Bueno, este es Calasanz, hay una oración que les hacemos rezar a los chicos todos los días, y me gustaría rezarla para terminar, abriéndome también totalmente a ustedes y compartiéndoles esto que al fin y al cabo es la experiencia de lo que tiene que ser mi vida como escolapio, ¿no? Y la vida de todo educador y también de todo padre de familia. Así que bueno, con mucho agradecimiento a Dios y al Santo Padre les comparto esta oración. Padre mío Calasanz, mi maestro, luz y guía, mírame desde la gloria, bendíceme en este día, alcánzame del eterno, inteligencia y piedad y un entero rendimiento a su santa voluntad. Amén. Ampies ad maius pietatis incrementum, a mayor incremento de la piedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, padre. Excelente, muy claro. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Pueden hacerla abriendo el micrófono o directamente escribiéndolas en el chat, como prefieran. Mientras el resto va por ahí pensando algo para preguntar, a mí una cosa que me parece interesante, sobre todo ustedes que están tanto en contacto con chicos, con adolescentes, planteémoslo así, digamos, ¿qué debilidades de carácter o qué heridas de carácter se están viendo más comúnmente en los niños en estos tiempos, digamos? ¿Qué es lo más común? Muy bien. Sin duda que lo que tiene que ver con la pereza y la cuestión del poco ejercicio de la voluntad, bueno, la fortaleza, la virtud de la fortaleza, ¿no? Hay algo que se puso medio de moda en un tiempo que es el término procrastinación, ¿no? Y han surgido muchísimos videitos y cosas, ¿no? Que tiene que ver con nada más y nada menos que es esta incapacidad de hacer lo que tengo que hacer ahora y quedarme con un bien menor y quedarme con una decisión incompleta y postergar lo que sé que es arduo. ¿Y qué es eso? Santo Tomás ya lo dijo, es dejarme llevar por las pasiones, dejarme llevar por ese miedo a enfrentar lo que es arduo y que me va a llevar trabajo y dolor, y huir de eso y asentarme, descansar en lo que en este momento me agrada. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todos somos luchadores en esto, pero corremos con una gran desventaja y sobre todo los niños de hoy corren con una desventaja de lo que significa el aparato celular. Porque es una fuente constante de satisfacciones de alguna manera inmediatas y que de alguna manera hacen perder el tiempo, pero generan un cierto engaño porque en el momento en el que estoy en eso, estoy recibiendo, bueno, hay estudios hasta de las hormonas y de las cuestiones que van brotando en el organismo, que van haciéndome quedar en algo que se me presenta como bueno. Entonces, a la pregunta, ¿el vicio o la debilidad tiene que ver con esto, con la pereza, con bueno, como le decía ese término, la procrastinación, la incapacidad de ponerme metas y aceptar el dolor o el trabajo de llegar hacia ellas? Y bueno, mucho de esto también tiene que ver con vicios que se adhieren a esto, con lujuria. Bueno, hoy en día y también unido a esto, el flagelo de la pornografía y bueno, y todo lo que también va horadando muchísimo la dignidad y el amor, verdadero amor propio de los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran dolor y algo que incentiva muchísimo a enfrentarlo sin pelos en la lengua, digamos, y
ayudarles a ver a los chicos el flagelo que eso implica. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con total libertad, abran el micrófono nomás y háganla. Bueno, ¿querés leer primero, Fernando? Y después yo quisiera decir una pregunta. Ahí pregunta Guada Álvarez. Si bien la educación de las virtudes empieza desde que un bebé recién nace, ¿cuál de ellas o a qué edad dice Calazán y los Santos es por la cual empezaríamos? Si hay alguna urgente, digamos. ¿Virtud? Sí, entiendo que va a eso la pregunta. ¿Cuál sería la primera en el tiempo, por lo menos? Bien. Podría decir, bueno, Calazán dice que desde la más tierna infancia, por lo tanto, desde los primeros años, desde los rudimentos primeros, yo creo, acá se abren muchísimas ventanas, ¿no? Y muchísimas cuestiones para discernir, pero la cuestión del orden y el gusto por tener las cosas ordenadas, ayuda de alguna manera también a esto, ¿no? De por ahí que el tiempo, el modo de utilizar mi tiempo, el modo de las comidas, por ejemplo, también el orden en las comidas, la manera en que tengo ordenadas las cosas en mi lugar, en donde estoy. Yo creo que desde muy pequeños, habituarlos a que hay ciertas modalidades del uso de las cosas que me gustan, que me ayuda, que las veo y que ordenadas son más bellas que desordenadas. Bueno, yo creo que un poco estoy pensando en niños muy pequeños, ¿no? Eso también generaría algo muy grande, porque por ahí, qué sé yo, virtudes como la templanza en el sentido de moderar el apetito, moderar, en niños se hace muy difícil por lo que significa el gobierno interno que implica, ¿no? Pero sí empezar desde lo exterior, mostrando eso, bueno, claramente desde el modelo, desde la vida ordenada en sí misma en la casa, desde el horario que se vive en casa, desde esta cierta habitualidad en que se realizan las cosas, eso ayuda muchísimo a que un niño encuentre que hay un modo de ser que lo va ayudando y lo va ordenando también. Bueno, se me ocurre decirte eso, Guadalupe. Bien. Bueno, padre, muchísimas gracias. Realmente a mí en lo personal me encantó el panorama que pudo llegar a ser. Y me llamaron la atención muchas cosas, pero voy a ir a una bien puntual, que es cómo esto también trabajarlo a nivel del plantel docente cuando estamos en una escuela, ¿no? Porque, bueno, somos todos hijos de nuestro tiempo y bueno, es difícil, digamos, hay toda una estructura pensada y demás para los estudiantes, pero a veces tenemos docentes que no viven la virtud o que no viven la fe, o que, como también esto que usted presenta, llevarlo a estos docentes, ¿no? Para que pueda también transmitirse a los estudiantes. Digo, bueno, esto mismo que se trabaja con los estudiantes es viable, ¿no? Poder hacerlo con los docentes. Bueno, una primera cosa que tiene que ver con el título y el nombre de ustedes, ¿no? Rier Montes, en ese hermoso discurso de Santo Tomás de Aquino, esa clase magistral, empezar por la contemplación, ¿no? Yo a un docente tengo que buscar por todos los medios ayudarle a él conocer su propia vida y él descubrirse como un niño de 2 años que no sabe dar 2 pasos sin caer, ¿no? Esa conciencia y esa certeza de que esa lucha se vive primero en casa, ¿no? De que la vivo yo. Si yo no soy consciente de eso y no me animo a también aceptar esa lucha, esa forja del carácter en mi vida, no me voy a animar ni me voy a entusiasmar a que este niño o este joven descubra lo apasionante que es eso, si yo no me acerco a las virtudes, no como una rúbrica que tengo que llenar en una secuencia didáctica diciendo, voy a enseñar la templanza, sino que la veo como un remedio para mi vida, bueno, no lo voy a poder presentar a los demás. Pero por otro lado,
y siendo muy concretos en esto, recordar y hacer ver y abrir los ojos, que es algo que enfatizo mucho, y es que toda nuestra acción educativa es de forja del carácter moral. Cada vez que entro a un aula y espero a que mis alumnos se callen para yo empezar, cada vez que entro al aula y no comienzo si no está el aula limpia, si no pusieron las cosas como corresponden, si yo no permito avanzar, no por castigarlos, sino porque entiendo que hay un modo que les ayude a ellos, si yo no tengo... Bueno, entonces, todos esos hábitos que tienen que ver con lo de todos los días, hacen un bien inmenso. Mira, Marianela, ¿no? Es muy impresionante entrar a aulas, sobre todo de la primaria, y descubrir cómo la personalidad de la maestra se trasluce en la actitud de los niños. Y en este sentido, no quiero hablar de maestras malas y buenas, cuando también, bueno, puede haberlas, pero sí maestras que por ahí tienen la capacidad de serenar, de que no levantan la voz, de que son capaces de no tenerle miedo al silencio o al trabajo paulatino. Es un curso en donde los chicos, bueno, se adecúan mucho más fácilmente a una norma, se orientan mucho más sus propias tendencias, sus propias inclinaciones, y a veces otras aulas en donde por ahí la persona está desordenada o tiene, no sé, es más irascible o se pone... Bueno, los chicos también, como una esponja, van habituándose a ese ritmo. Y bueno, y se nota mucho. Yo he sido también, he trabajado mucho en el nivel inicial, y como maestro especial, bueno, uno va yendo de una aula a otra, una salita a otra, y uno va entrando y claramente uno dice, esta maestra tiene esta personalidad y estos chicos se han adecuado a un cierto modo conforme a eso. Y bueno, en algunas cosas se gana, en algunas cosas se pierde, quizás la más activa, qué sé yo, podés lograr cosas muy, muy fervorosas con los chicos y la otra como más. Pero bueno, con esto quiero decir que en este trabajo de la forja influye mucho el cómo yo ordeno mi actuar como profesor. Pero también, y en esto también agrego un poco más, porque tu pregunta realmente es muy importante, porque implica, bueno, cómo llevar a la práctica esto, hay que animarse a diseñar proyectos que visibilicen el encuentro con, como yo les decía, con la belleza, con un programa de ascesis personal, de propio conocimiento, bueno, ya el propio, para los más adolescentes o más grandes, conocer su temperamento, por ejemplo. Reconocer si son más coléricos, flemáticos, qué remedios hay para cada uno de ellos. Es decir, tener conciencia de sí mismo, conocer lo que me pasa, y la presentación de virtudes concretas. Que también eso es algo que hay que, bueno, acercar, ¿no? Y no desde el nombre simple, sino desde la dinámica en la persona humana. Cómo la virtud es camino de libertad. Pero bueno, un poco las fotos que yo les mostraba tenían que ver con esto, porque yo digo, bueno, voy a dar una charla y voy a hablar de cosas, pero también quiero ver, de decirles, bueno, yo también intento con actividades que esto se lleve a la práctica. Y bueno, la encuentro con la belleza, la encuentro con procesos que lleven a la laboriosidad y atender a lo que le pasa a los chicos cuando se martillaron un dedo y están a los gritos, o cuando hay uno que no le sale lo que yo le dije que haga y se enoja consigo mismo. Y bueno, y acercarme y ayudarle a ver. Y con respecto a las normas, sobre todo cuando van creciendo, enseñar el porqué de la norma. Eso es muy importante, ¿no? Enseñar el porqué. No para darle argumento al que es medio retobado y quiere sacarle la quinta pata al gato y argumentarme todo, sino verdaderamente preocuparme de que lo que recibe como indicación lo entienda como un bien para sí y se acostumbre esto de amar el bien y odiar el mal. Muchas gracias, padre. Muy bien, si no hay más preguntas, creo que estaríamos cercanos al horario, Marianela, así que podemos ir. Bueno, muchísimas gracias, padre, nuevamente. Bueno, la charla se está grabando, por lo tanto,
van a poder encontrar Dios mediante la semana que viene, su vida. Le vamos a pedir, Padre, la bendición, pero antes de eso les quiero hacer un anuncio. El 16 de diciembre, si Dios quiere, vamos a tener el último encuentro del centro de este año, esperemos. Va a ser presencial y va a ser en la ciudad de San Luis. Vamos a hacer una modalidad híbrida para el que no pueda viajar, no pueda estar presente, lo pueda seguir también por las redes. Así que, bueno, hacemos ese anuncio porque sería nuestro primer encuentro presencial con todos los miembros del centro que se han incorporado este año, ¿sí? Así que, bueno, Padre, si nos da la bendición, estaremos muy Con agradecidos. muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, por la poderosísima intercesión de la Virgen María, se derrame sobre cada uno de ustedes y sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San José de Calasanz, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias a todos por participar. Que tengan un merecido descanso.